Y pues, antes vamos a hacer una oración para poder, comenzar. Bien, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos tu bendición para este día, te pedimos que nos acompañes y que bendigas a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Por favor, que tu bondad esté con nosotros en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra sesión del día de ayer. Y nos quedamos en esta parte en donde íbamos a empezar a considerar los principales conceptos bíblicos que se utilizan para describir la realidad humana. La realidad humana ha tenido siempre desde la antigüedad distintas maneras de verlo, de visualizarlo. Por eso es que tenemos muchas formas de conceptualizar al ser humano y esto puede variar según sea la cultura y las creencias. Pero nosotros como cristianos hemos heredado una visión acerca del ser humano y esta herencia, por supuesto, la tenemos desde la fe hebrea, desde la fe israelita. Entonces, bajo ese concepto de la visión israelita, resaltan tres aspectos en relación al ser humano, a su realidad. Y hoy vamos a empezar a considerar estas partes porque, aunque es una visión antigua, bastante ya alejada de nosotros en cuanto a tiempo, en realidad sigue siendo una realidad muy vigente para considerar o tener una consideración integral sobre el ser humano, sobre quiénes somos nosotros. Muy bien. Van a aparecer para ustedes tres términos bíblicos. El primero de ellos es bazar. Todos están escritos, o todos más bien no están escritos, pero provienen del idioma hebreo. Y esto, lo que ustedes pueden ver aquí es simplemente una transliteración de de las letras hebreas, pero ya puesto en castellano. Muy bien, entonces la primera de ellas es bazar. Al estar considerando estas tres dimensiones del humano, no es que se trate de tres elementos separados, opuestos o bueno, que estén ahí jugando en nosotros como si fueran, este, desde la visión griega, como si fueran elementos contrarios. En realidad, aunque hay una fuerte influencia de la filosofía griega sobre todo este contexto de la generación de los textos bíblicos, de todas maneras, a pesar de esa influencia del pensamiento griego, el pensamiento hebreo conserva, y esto es muy bueno para nosotros, porque a pesar de las influencias externas, el pensamiento hebreo trata de conservar esa visión que han heredado de sus antepasados. Y en esta visión que podemos encontrar en el Antiguo Testamento sobre el hombre y la mujer, pues tenemos esta triple dimensión. Entonces abordemos el primer concepto hebreo, que es el concepto de basar. Y basar literalmente se refiere a la carne, al cuerpo, a lo corpóreo. Ayer mencionábamos ya algunas cosas sobre la dimensión corpórea que está en nosotros, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere este concepto? Bueno, basar designa la materialidad, pero también las limitaciones del ser humano. Ciertamente, el cuerpo humano, ciertamente nosotros biológicamente, somos una maravilla. Cualquier ser vivo es una maravilla, por supuesto, pero en términos de biología, de funcionamiento y de todo, el ser humano es realmente
una maravilla en cuanto a todas sus funciones biológicas en cuanto a constitución de lo corpóreo. Pero aunque efectivamente el ser humano es una maravilla biológica, pues también finalmente tiene sus limitaciones. Y una de las limitaciones es que en términos de las leyes físicas, todo tiene un comienzo, pero también tiene un fin. Hablando del universo, aunque las estrellas tienen una existencia de miles de millones de años, finalmente también tienen un ciclo de vida y muerte. En los seres humanos, esto en el pensamiento hebreo está muy claro, es muy claro. El ser humano es como poéticamente se dice aquel vapor que por la mañana es y al mediodía se desvanece. Es decir, la vida del ser humano tiene una limitación. Y por eso Eclesiastés 3, hablando de la existencia humana, dice que para todo hay un tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Entonces, es bastante natural que en el pensamiento hebreo se contemple la vida humana con toda su maravilla que tiene, pero dentro de un margen de tiempo. O sea, finalmente todo lo físico está sujeto a tiempo. Y esto es muy claro para el pensamiento hebreo. Ahora, eso a nosotros nos ayuda a entender la cuestión de no solo de la muerte como algo natural, sino también la cuestión de las enfermedades físicas. Em, Muchas veces sucede que si no tenemos claro esta dimensión del humano, a veces nos causa mucha ansiedad, nos causa ansiedad quizá el enfermarnos y la misma muerte, creo que la misma muerte para nosotros actualmente es un tipo de crisis a la que casi nadie quiere llevar. La misma sociedad nos enseña que la muerte es algo totalmente indeseable, ¿no? Entonces, por eso tenemos toda una cultura supuestamente de favorecimiento de la vida, ¿no? Alargar la vida, la calidad de vida, o sea, es decir, no queremos ni la enfermedad, aunque médicamente la enfermedad es un gran negocio para el mundo de hoy, porque las farmacéuticas hacen ahora con la pandemia, muchas farmacéuticas que ya eran ricas se súper enriquecieron más, pero precisamente porque la mentalidad del ser humano está que la enfermedad y la muerte es algo no deseable, nadie quiere eso. Pero para el pensamiento hebreo es muy claro que aun con la maravilla que somos, biológicamente somos, a pesar de eso, existen limitaciones y toda la materialidad está sujeta a un ciclo de tiempo. Como repito, esto nos ayudaría a entender un poco la cuestión de las enfermedades. ¿Cómo reaccionamos nosotros en cuanto a las enfermedades? Normalmente cuando alguien se enferma, cae en enfermedad, la primera reacción es, Dios, quítame esta enfermedad, no la quiero, haz tú algo para que yo no esté enfermo. Es cierto que a veces, salvo que las enfermedades sean heredadas o generadas por factores genéticos o factores que no, pues sí, no manejables humanamente, salvo que sea por eso, la mayoría de las enfermedades son previsibles, en el sentido de que a veces se enferman o nos enfermamos por descuidos, por malas prácticas, malos hábitos. Ayer una de nuestras hermanas mencionaba la cuestión de que nutricionalmente no nos cuidamos. A veces tenemos mucho descuido en cuanto a al cuerpo físico. Y eso es cierto. Pero entonces, desde el punto de vista bíblico, en realidad también tendríamos que ver la cuestión de la enfermedad como algo natural, porque es natural en cuanto a que somos materia, en cuanto a que somos cuerpo.
y físicamente lo que es materia tiende a degradarse. Entonces, las enfermedades aparecen y aparecen de manera natural. La muerte, la reacción de la muerte o la reacción cristiana que tenemos común, la visión común cristiana que tenemos con respecto a la muerte es que es algo totalmente indeseable y cuando, por lo menos aquí en México sucede, cuando alguien fallece hay mucho lloro, mucha desesperación, mucha, incluso reclamos Dios, ¿por qué la persona era tan buena, no se lo merecía? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué lo decidiste? Entonces, hay incluso, yo conozco familias cuya crisis por muerte los ha separado de la fe. O sea, como que no pudieron trabajar esa parte de que alguien muriera y le reclamaron a Dios tanto que optaron por ya no creer en él o por lo menos por no mantener la fe. Pero eso sucede. Respecto al bazar, a lo corpóreo, ¿cómo deberíamos considerar la muerte? Bueno, la muerte la deberíamos de considerar como parte de la vida, es parte de tiempo de nacer y tiempo de morir. Entonces, si la muerte es parte de, entonces no debería de causar ni tanta desesperación, ni miedo, ni susto, ni reclamo, mucho menos reclamos para Dios, porque finalmente, dicen popularmente acá que hay dos cosas seguras para la vida humana, los impuestos, pagar impuestos y la muerte. Entonces deberíamos de considerar la cuestión de la muerte y modificar también nuestro discurso con respecto a la muerte para no seguir fomentando esas ideas de que la muerte es una tragedia que nadie quiere. Es cierto que a veces hay accidentes, esos sí son indeseables, pero muchos de los accidentes también son por descuidos. Entonces, hay que tener obviamente cuidado de nuestro cuerpo y de todo lo que hacemos, pero me parece que sí hay que ajustar un poco la visión de cómo vemos a la enfermedad y la muerte dentro de este concepto de bazar. Dice, entonces sigo aquí leyendo esta parte. Dice, designa también lo efímero de la vida y su transitoriedad en el mundo, y debido a ello, incluye circunstancias como la enfermedad, el sufrimiento, la degradación del cuerpo y la misma muerte. Sin embargo, dicha corporeidad también tiene sus aspectos positivos, como la comunicación y la fraternidad. Y pues procuremos eh, vivirla plenamente. Fíjense que hay un escritor que ahorita no recuerdo su nombre, pero hablando de la vida, ayer mencionábamos un poquito sobre cómo es una concepción estoica de la fe, en donde siempre hay un como que, como ejercer una autodisciplina forzada para acallar todo lo que tenga que ver con los placeres de la vida. Pero hay un autor, recordando esta parte, hay un autor que justamente es un estudio de la vida de Jesús en comparación con el Eclesiastés. Y él hace conexiones de cómo Jesús es una persona que puede disfrutar la vida, disfruta las amistades, disfruta compartir y estar con los amigos, pero vive todos los aspectos de la vida, los vive plenamente, incluso los momentos de sufrimiento, porque Jesús mismo atravesó por esa cuestión del sufrimiento y la muerte. Entonces, pero mientras no llegó ese momento en su ministerio, él siempre trató de estar
dijéramos, utilizando quizá el lenguaje moderno, dijéramos, trato de ser feliz o trato de ser pleno. Pero porque esto también es parte del pensamiento o de este concepto hebreo de bazar. Entonces, eh, hay una cosa que de hecho no podemos soslayar, que es la muerte, pero hay cosas que podemos aquí en un cierto lapso de tiempo. Apenas escuchaba yo, eh, ahora con el cambio de estación acá en México, y la entrada de la primavera, se da un fenómeno migratorio dentro de la creación. Y este fenómeno migratorio me estoy refiriendo no a las personas, sino me refiero a una mariposa que quizás ustedes hayan escuchado su nombre, pero es una mariposa cuyo nombre es la mariposa monarca, que tiene una migración desde Estados Unidos hacia el centro de México. Y los especialistas han determinado que dentro de esa migración existe una generación que se le llama de mariposas monarca, que incluso se le llama la generación Matusalén. Ustedes recuerdan que bíblicamente Matusalén, según los registros bíblicos, es la persona que vivió muchos más años, tuvo la vida más larga, ¿no? Entonces, a esta generación de mariposas se le llama la generación Matusalén porque su periodo de vida es muy prolongado y viven 3 meses. Yo decía, bueno, 3 meses, ¿yo qué haría en 3 meses de vida? Si yo supiera que tengo 3 meses de vida, ¿qué haría yo en esos 3 meses? Digo, seguramente disfrutaría a mi familia, nunca me enojaría, haría amistad con todo mundo, y si alguien me pidiera algo, con todo gusto se lo daría. O sea, habría que vivir al máximo 3 meses de vida. Hay otras especies de la mariposa monarca que solo viven un mes, 30 días. Por eso la generación Matusalén vive 90 días, 30 días para vivir, aprovéchalos, y yo siento que tendríamos que aprovecharlos. Entonces, la vida humana en esta transitoriedad, en este aspecto efímero, pues yo creo que lo que menos podemos hacer es vivir plenamente, vivir felizmente y también eh, 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 compartir esta felicidad con los demás. Y cuando uno considera esta parte, pues acá en México circula mucho un dicho que dice, es que cuando uno muere, nada uno se lleva. Y eso es algo muy cierto, ¿no? En las antiguas culturas, como la cultura egipcia, cuando la persona moría, se le daban, cuando al enterrarla o al hacer esa cuestión, se le acompañaba de objetos que pudiera necesitar, que pudiera llevarse a la otra vida. Obviamente, sabemos que eso no existe, pero si efectivamente es así, si cuando morimos nada nos podemos llevar, entonces yo creo que estamos obligados a ser plenos en esta vida que Dios nos regala en el aquí y el ahora. Sigo leyendo esta parte, estoy en la parte media, dice, en la Septuaginta, el término hebreo pasar se tradujo con las palabras griegas como sarx, que significan, según su contexto, corrupción, carne, carnalidad, y soma, que también es otro término griego que va más o apunta más al cuerpo físico y material. Entonces, la Septuaginta es una versión del Antiguo Testamento que según la tradición hicieron 70 sabios, 70 sabios judíos, que fue quienes tradujeron del hebreo todo el Antiguo Testamento
al griego. Y esta Biblia Septuaginta, hoy ya se tiene muy bien ubicada su funcionalidad, porque muchos de sus textos, de sus fragmentos, incluso volúmenes completos de la Septuaginta circulaban en el primer siglo. Y, y es muy probable que partes de estos textos se utilizarán también por la iglesia. Muy bien. Dice, entonces hay dos usos. Esos usos que hizo la Septuaginta, porque no hay un término en la lengua griega, no hay un término que exactamente reproduzca lo que comunicaba Sar. Por eso es que en el caso de la traducción tuvieron que optar por esos dos términos. Por una parte, por el concepto de sarx, que significa todo la fragilidad humana, pero también en algunos casos lo vamos a ver en el caso de Pablo. Y el otro término es el concepto de soma, que se refiere justamente a lo físico, ¿no? A lo material. Dice, y con la suma de ambos usos o de ambos términos se trató de abarcar el mismo sentido que transmitía Basa. En el caso del pensamiento paulino, se añadirá un matiz teológico y usualmente se vinculará el vocablo sarx en referencia a la pecaminosidad del ser humano, y soma también como la unidad que constituye al ser humano. El concepto es muy es interesante cómo el concepto de la pecaminosidad en el hombre es un concepto que vino evolucionando, y que cuando nosotros ya lo tenemos en el Nuevo Testamento, lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento ya es una evolución que ha tenido este concepto de la pecaminosidad en el hombre, o de la tendencia del ser humano hacia el pecado, que es lo que va a trabajar mucho el apóstol Pablo. Pero en términos así de generales, basar se refiere a esa parte. Ahora, ¿cómo nos ayudaría este concepto a trabajar ese elemento en nuestra dimensión humana? Bueno, es un poco lo que ya mencionábamos el día de ayer, que el discurso en el púlpito y en la iglesia, en el contexto de la iglesia, nunca va dirigido a las cuestiones de nuestra persona en términos de corporeidad, sino siempre va dirigido a lo espiritual, a lo, a toda esa parte que tiene que ver con lo místico, ¿no? De estar con Dios, estar en sintonía con Dios, guardar sus mandamientos, etcétera, ¿no? Pero más que nada son discursos que siempre van dirigidos a esa parte. Pero no tenemos, casi no hay ocupación o preocupación por esta parte, que también es importante. Y esta parte es, de hecho, muy importante para el pensamiento hebreo, que incluso también ellos tienen la ley de la alimentación, una cuestión que nosotros también hemos heredado, pero la ley de la alimentación muestra esta preocupación por lo corpóreo, por lo que comes, cosas limpias, no evita las cosas inmundas, come aquello que te hace bien, aquello que te mantiene bien. Entonces, esta concepción pues ya nos indica que la preocupación en el pensamiento hebreo no es solamente por los aspectos espirituales, sino es una preocupación integral por toda la persona. Tener en cuenta esto nos ayudaría también a trabajar una pastoral más integral, es decir, una pastoral en donde nosotros también estuviéramos ocupados y preocupados por otro tipo de cuestiones de cuidado.
y creo que eso ayudaría mucho también para la vida plena de las personas. Una vida plena que no abarcara solamente los aspectos espirituales, pero una vida plena que abarcara todo lo que somos, incluyendo esta corporeidad. Muy bien, vamos a pasar al segundo concepto. Es el concepto de nefesh. Nefesh. Nefesh literalmente es literalmente significa aliento o soplo. Es otro término hebreo y designa el aliento vital, pero también es el centro de la conciencia y el asiento, es el centro de la conciencia y el asiento de la existencia personal. Esto, una manera de hacerlo poéticamente es cuando el Génesis dice que Dios forma al ser humano y después sopla en sus narices aliento de vida. Esto que sopla en sus narices, que es el aliento de vida, justamente es el nefesh. Ahora, una cuestión aquí es que la persona no solamente está viva, a veces se trabaja esto como bajo el concepto de alma. Alma es un concepto muy interesante porque justamente también tiene varias acepciones según se trate el contexto, ya sea desde la antigüedad o en el concepto moderno. No sé si em, el- la, es incluso dentro de la filosofía un término muy interesante porque una gran pregunta que a veces se contesta de manera parcial, pero quizá no haya una respuesta completa para eso, es la gran interrogante de qué es el alma, dónde está el alma, dónde tiene su asiento el alma. Bueno, el alma es lo que distingue justamente a una persona de otra. Todos, todos, todos los seres humanos tenemos un cuerpo físico, tenemos los mismos elementos integrados, dos ojos, dos orejas, hablamos, tenemos movimientos mecánicos muy complejos, muy difíciles de reproducir en la robótica, aunque ahora los adelantos robóticos son sorprendentes, pero el diseño que tiene nuestro cuerpo, como decíamos al inicio de la sesión, es realmente una maravilla. Entonces, todo esto que nosotros somos y somos capaces de hacer y hacemos, aún así todos tenemos o podríamos tener las mismas habilidades, unos los desarrollan más que otras, por eso hay atletas de alto rendimiento, hay diferentes ocupaciones, los artistas, o sea, el ser humano puede desarrollarse o especializarse en muchos campos que reflejen esa maravilla biológica que somos. Pero la verdad es que aunque tenemos muchos elementos en común, nos diferenciamos unos de otros. La misma familia, los mismos hermanos provenientes de los mismos padres son diferentes, ¿no? Entonces, decimos, cada quien tiene su alma, cada quien es una persona diferente. El alma en el Antiguo Testamento también se maneja como una individualidad particular, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. Entonces, hay un sentido de una individualidad de la persona. O sea, el alma es algo que Dios provee, que hay varias posturas teológicamente desde la antigüedad sobre esto. Eh, ¿Quién puso la primera alma? Bueno, la puso Dios al insuflar en ese hálito de vida, ese aliento de vida en Adán. Bueno, y ahora, ¿cómo pasa el alma a la descendencia?
Una teoría muy vieja que se conoce como el traducianismo. El traducianismo dice que esta alma que recibió Adán se va multiplicando en toda su descendencia. Por ejemplo, ahora quienes somos padres, nuestra alma se replica en la de nuestros hijos. Y eso es un poco raro, es un poco extraño, por supuesto, pero es una teoría que viene desde la antigüedad para poder contestar esta cuestión, o que intenta contestar esta cuestión del alma. Sigo leyendo aquí esta parte. Dice, la Septuaginta la tradujo Nefesh como Neuma. El término griego que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento para Nefesh es justamente Pneuma. Pero Pneuma se tradujo la mayoría de las veces por espíritu. Incluso el Espíritu Santo también va a tener esa misma raíz del vocablo pneuma. Por ejemplo, la doctrina sobre el Espíritu Santo es neumatología, es decir, la doctrina sobre el Espíritu. Sigo leyendo aquí esta parte. Dice, la Septuaginta tradujo por neuma, nefesh, aunque siempre con el riesgo de caer en la dicotomía griega. La dicotomía griega, ellos pensaban que el alma estaba en una esfera totalmente distinta a la material, y cuando un ser humano nacía, entonces una alma de ese otro mundo venía y habitaba ese cuerpo. Pero ese cuerpo, como tiene un ciclo, entonces cuando ese cuerpo, esa persona moría, esa alma que había venido de otro mundo, retornaba a ese lugar. La filosofía griega, en este caso, se parece a muchas otras corrientes de Oriente, muy antiguas también, en donde se concibe el ser humano como de dos cosas, eh, compuesto de dos cosas que chocan, ¿no? Ustedes han escuchado los conceptos del el yin y el yang, que el yin y el yang son dos elementos, lo positivo y lo negativo, que subsisten. O sea, lo uno no elimina lo otro, lo uno necesita lo otro para poder generar la vida. Son filosofías que tenemos desde el siglo VI antes de Cristo, esa cuestión del yin y el yang, pero que no es propio de esa cultura, sino de la cultura china, sino que podemos encontrar ¿cómo se dice? Cosas similares en otras culturas contemporáneas, digo, a ese tiempo, ¿no? Y entonces, pero esta cuestión dicotómica del alma como algo que vino, que está en nosotros y que después, al morir, se va, se regresa, influyó mucho en el primer siglo, ¿no? Incluso lo vamos a ver en su momento porque después de que veamos antropología, pasaremos a cristología y va a ser muy interesante esa cuestión del alma. ¿Cómo es que está el alma? ¿Jesús tuvo un alma humana o el alma que tuvo Jesús fue el Logos? Es decir, esa entidad divina que solo vino a habitar temporalmente al hombre Jesús durante su ministerio. Y cuando muere, el alma regresa hacia aquella esfera de lo divino. Esta parte es, en la cristología les va a ser muy interesante porque hay varias posturas con respecto a esto. Pero retornando a esta parte del Nefesh, el Nefesh, aunque es el aliento vital, se va a referir a la cuestión de la conciencia que es saber lo bueno y que es saber lo malo, que es seguir y conducirse en base a una cierta moralidad, etcétera, pero también la existencia personal.
Es decir, todas las personas somos distintas. Eh, dice aquí, dice, como más tarde se pudo ver en la patrística es aquel periodo de los primeros siglos en donde surgieron muchos grandes pensadores que, hablando de toda la teología cristiana, hicieron sus propias contribuciones para comprender muchas de las doctrinas que hoy ya casi dominamos nosotros y que están presentes en nuestra propia cuerpo doctrinal o nuestra doctrina, lo que son los 28 puntos de fe. Pero en esta parte de la patrística siempre fue inevitable evitar inevitable hacer a un lado la cuestión de la dicotomía o la visión dicotómica del ser humano en cuanto al cuerpo y al alma, ¿no? Dice, sin embargo, para el pensamiento semita o hebreo, el ser humano es una unidad indivisible. Indivisible. Dice, pues en su visión, en la visión semita o hebrea, no existe una separación entre las funciones psíquicas y las corpóreas. Es decir, todo está perfectamente integrado. Y aquí tenemos algo que citábamos el día de ayer. Por ejemplo, en Marcos 8:35 dice, el que quiera salvar su vida, psuken, ahí el término que aparece en el texto griego es psuken, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero psuken no referido solamente a lo psíquico, sino psuken como referido a toda la integralidad. Y como también se encuentra en Marcos 10:45, ese texto tan conocido por nosotros, donde dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. En este caso, vuelve a repetir psuken, para dar su vida psuken en rescate por muchos. Ya mencionaba yo el día de ayer que hay otro término griego para vida y es zoe. Zoe se refiere a la vida biológica, pero en este caso no se está utilizando el zoe, sino se está refiriendo el psuken. Voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana para ilustrar este aspecto. Hace unos 2 años más o menos, una compañera de trabajo, su mamá tuvo una embolia, un infarto cerebral. Y entonces ella perdió la movilidad y su conciencia empezó a extraviarse. La llevaron con médicos y uno de ellos les prometió que con una operación ella iba a quedar otra vez bien. La verdad es que no fue así. Hicieron todo lo posible médicamente hablando para que la persona recuperara su salud, pero la verdad es que nunca sucedió así. Entonces uno podía ver a esta persona tendida allí en la cama. Y hagan de cuenta que ustedes estaban viendo a un recién nacido. El recién nacido todavía no distingue su propia persona del entorno. En su vida, su mirada es errática, sus movimientos también son erráticos, todavía no hay una plena conciencia de la motricidad, que si quiere algo, que si desea mover algo, todo en ese primer momento del nacimiento, todo es errático, no hay una conciencia personal tampoco. Bueno, esta persona era así, o sea, estaba ahí la persona que antes de ese evento crítico yo había saludado, yo había platicado con ella, le había dado los buenos días, las buenas tardes, le había preguntado cómo está, cómo se siente, cómo ha estado, pero al verla allí, después de esa crisis de enfermedad, ya no era ella. O sea, era ella, pero ya no era ella. Estaba ahí el cuerpo,
Estaba la persona a la que yo conocí, pero ya no estaba el alma con la que yo había platicado. Sí, o sea, eso es muy complejo, por supuesto, pero y la persona, esta señora, duró algo así como unos 8 meses y finalmente falleció. Pero uno se puede dar cuenta que incluso puede estar el cuerpo, pero ya no está la persona. O sea, ya no está el psuque, ya no está allí. Está lo corpóreo, está dijéramos, el revestimiento del humano está allí, pero ya no está la persona. La persona dejó de estar desde aquel evento crítico. Y este ejemplo que estoy poniendo es para ver que somos una unidad integrada, perfectamente integrada, en donde habita lo que habíamos dicho anteriormente, el bazar, donde está la dimensión del bazar, pero también está la dimensión del nefesh. Y todavía nos falta una tercera dimensión, un tercer elemento, que es el siguiente, el de Ruach. Ruach. Ruach es literalmente, su significado literal es aire, viento o brisa. Aire, viento o brisa. Un ejemplo de esto lo tenemos en el Génesis 1, cuando en los primeros versículos del capítulo 1 nos dicen que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si nosotros tomáramos literalmente este, el sentido que tiene Ruach, entonces nuestra lectura de esa parte del texto sería: y un viento agitado estaba sobre la faz de las aguas. El Ruach se refiere a aquella fuerza externa que sea, que sea, con que se ha identificado al ser humano y que desde la antigüedad está ligada a la presencia de Yahvé. El Ruach por excelencia es esa potencia divina que genera y produce vida. Esto tiene es obviamente la parte de lo espiritual, el Ruach, pero el Ruach, en este sentido, vamos a ver a lo largo del texto bíblico en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, que es esa vitalidad que justamente nos proyecta no solamente como seres biológicos pertenecientes a una creación, sino esa parte del Ruach nos proyecta hacia el origen, y esto es el pensamiento hebreo, nos proyecta hacia el origen de donde somos o a quién pertenecemos. Por eso aquí dice esta parte, dice: ese concepto Ruach tiene un sentido profundamente teológico y al mismo tiempo antropológico, es decir, ubica la procedencia del ser humano, ubica la procedencia de su existencia. Y esto es cuando el texto dice que fuimos creados conforme a imagen de Dios. Pero esta afirmación de que fuimos creados a imagen de Dios no se refiere a lo corpóreo, no se refiere al bazar, se refiere a este sentido que el ser humano puede experimentar para conectarse con lo divino, para tener esa conciencia de que existe algo más allá de lo físico, más allá de lo meramente corpóreo y biológico.
Y entonces este sentido obviamente nos va a llevar, nos conecta con Dios. Dice, y también lo ubica en cuanto a la constitución de su ser, es decir, su necesidad de Dios. Fíjense que hay un pasaje que nos puede ilustrar sobre esta parte y es justamente el pasaje de Mateo 4 en cuanto a la tentación de Jesús. La tentación de Jesús, la primera de esas tentaciones que el adversario le pone, después nos va diciendo el relato bíblico en Mateo 4 que Jesús estuvo sujeto a un ayuno bastante prolongado. Y por eso es que la primera tentación del adversario es, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, es esa contraposición del bazar contra el ruach. El adversario no está engañando al Señor. Es decir, simplemente lo está confrontando con una necesidad natural que él tiene. Si ha tenido un ayuno prolongado, la necesidad natural es comer. Entonces el adversario le dice, tú tienes la potestad para hacer que incluso unas piedras se conviertan en pan para que sacies la necesidad que tienes, hazlo. Pero Jesús contesta a esta contraposición del bazar con el ruach y le dice al adversario, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, es esta conexión que a pesar de sentir el hambre y de la debilidad y la fragilidad del cuerpo por esa deficiencia de alimento, el Señor se conecta con esta parte del Ruach y dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale, porque finalmente en este sentido el Señor nos remite a esta fe de la antigüedad, que Dios con su palabra, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, produzca la tierra, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, cuando Dios pronuncia su palabra, su dabar, entonces las cosas cobran vida. Entonces, por eso es que el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto lo que el Señor está haciendo es que en lugar de contraponer el bazar, lo corpóreo, contra lo espiritual, lo integra. Jesús no niega, y por eso dice, ustedes no se preocupen por lo que van a comer, a beber, a vestir. El Señor sabe, Dios sabe, el Padre sabe que de todas esas cosas ustedes tienen necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto os será por añadidura. Entonces, eso significa que Jesús mismo no contrapone las necesidades o la triple dimensión de su persona. No anula una para favorecer otra, sino que dice, reconociendo una, no solo de pan vivirá el hombre necesita el pan para vivir, por supuesto, pero también necesita la palabra de Dios, esta conexión. Por eso es que entonces el, el, el cuerpo, el basar, la conciencia, el nefesh y el ruach, esa conexión con Dios, las tres cosas son necesarias para tener una verdadera existencia humana. Y no sé, ninguna se puede negar o disociar o separar, porque las tres cosas van completamente unidas. Y aquí tenemos, para seguir leyendo esta parte,
Dice, por ejemplo, en el pensamiento paulino tenemos al hombre carnal y al hombre espiritual. Es una manera en el que el pensamiento paulino, pero ya bajo este contexto de la... Porque acuérdense que Pablo siempre le estuvo predicando a muchos gentiles, es el apóstol de los gentiles. Y el esquema mental que tenían los gentiles es justamente esta dicotomía griega, ¿no? Del pensamiento griego. Entonces, por eso Pablo utiliza esas dos referencias de el cuerpo carnal y el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Qué sería para Pablo el hombre carnal? El hombre carnal es el que solo se toma su preocupación en el bazar, en sus necesidades, en sus apetitos, en su capacidad de satisfacer sus placeres personales. Es esa persona guiada solamente, sería la persona hedonista, la persona guiada solamente por sus impulsos carnales. Y el hombre espiritual es ese hombre proyectado, no atrapado por lo corpóreo, pero proyectado hacia esta necesidad y esta relación con Dios. Por eso es que Pablo dice, el hombre carnal no puede entender al hombre espiritual. Pero, pero obviamente aquí volviendo a puntualizar que no constituimos una dicotomía, no somos una dicotomía, sino que en la medida que nosotros guardamos ese balance de el basar, el nefesh y el ruach, entonces en esa misma medida nosotros vamos a tener una vida o una existencia más plena, sin descuidar uno por atender otro. Em, dice, como una manera de establecer esa diferencia entre quien ha conocido y respondido con fe al Evangelio y quien ha permanecido incrédulo. Bueno, ¿cómo, si nosotros, reflexionando esta parte de la complementariedad que hay entre Basar, Nefesh y Ruach, cómo esto ayudaría para establecer un trato pastoral con nuestros creyentes, con la feligresía, con los hermanos en la iglesia? Eh, si nosotros somos y tenemos esta visión integral de esos tres aspectos, elementos, Basar, Nefesh y Ruach, entonces la consecuencia sería tener o ejercer una pastoral, un trabajo, un cuidado que abarcara las tres áreas. Por eso es que para el pensamiento y las costumbres y las tradiciones hebreas y hoy judías, ellos lo hacen. Ellos tienen toda esta atención centrada, pero en la persona completa, ¿sí? En todo lo que la persona es. Basar, Nefesh y Ruach. Ahora, desde el punto de vista cristiano, cómo nosotros, ayudados por esos conceptos y por esta interrelación, integración que hay entre los conceptos, cómo podríamos hacer y ayudar para tener un cuidado pastoral completo, integral. Bueno, entonces tendríamos que desarrollar nuestras actividades y nuestra visión de trato pastoral que pueda atender a cada uno de estos aspectos. Y creo que esto ayudaría mucho más al desarrollo, aunque sí tenemos crecimiento y desarrollo, pero me parece que lo potenciaría todavía más, porque sería más integral esta atención pastoral hacia la feligresía. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, me gustaría
ver si tienen algún comentario o pregunta sobre estos tres aspectos: el aspecto de Basar, el aspecto de Nefesh y el aspecto de Ruach. Muy bien, bueno, Paz, hermano. Paz, sí, yo tengo una pregunta. De los tres aspectos, ¿cuál es el más importante o en su, digamos, en qué grado de importancia tiene cada uno? O cuál es el más, como el, digamos, el más significativo para, pues, dentro de la Biblia, ¿no? Como dice acá, que son conceptos principales o de bíblicos, ¿cómo sería el que más lo deberíamos tener en cuenta? sí, hermana Amanda, gracias por su pregunta. Y en realidad los estamos considerando de manera separada para poder ubicar y entender cada uno, cada elemento, cada aspecto. Pero en realidad los tres componen nuestra realidad. La realidad del humano está compuesto por los tres. Entonces, si está compuesto por los tres, entonces los tres son igualmente importantes. Cuando hablamos de una integralidad, cuando hablamos de una interdependencia, entonces podemos estar ciertos de que no podemos favorecer uno más que otro, sino que en realidad lo que tendríamos que hacer, yo sé que tradicionalmente el que más favorecemos es el Ruach, es el Ruach. Tradicionalmente en la iglesia, el que más se favorece es el Ruach y muy poco el Nefesh, la conciencia, el aliento vital. eh, ¿Cómo favorecemos las cuestiones de el crecimiento eh, mental, el conocimiento? No, alentamos el pastor, el líder, alentamos a la feligresía a leer, a aprender nuevas cosas, a desarrollar sus talentos, a adquirir alguna habilidad adicional. No sé, los seres humanos aprendemos por muchos canales. Hay muchos canales los que sirven para nuestro aprendizaje. Entonces, ¿de qué manera los líderes, si atendiéramos a esta parte del Nefesh, de qué manera los líderes potenciamos para que los creyentes también aprendan cosas cada día? Visiten lugares que les ayuden para eso, lean cuestiones interesantes, escuchen programas de radio que alimenten toda esta parte de lo, de la, de la psique, de lo mental. O sea, mantenernos en esa cuestión siempre es algo necesario y muy útil, nos hace crecer como personas. Aprendemos nuevas cosas, adquirimos nuevos conocimientos, desarrollamos habilidades. Es que a veces pensamos que no podemos hacer algo hasta que no lo intentamos. Y lo intentamos y nos sentimos contentos porque lo logramos, porque pudimos hacer algo que no habíamos ni siquiera pensado hacer. Y esta parte del bazar de lo corpóreo tampoco me parece que es un asunto muy descuidado. No tenemos charlas de nutrición, no tenemos charlas médicas sobre cómo entender nuestro cuerpo, el funcionamiento de nuestro cuerpo, qué cosas afectan, o cómo funciona nuestro hígado. Fíjate, es una maravilla cómo funciona el hígado, cómo podemos cuidar nuestro hígado, qué sustancias o tipo de alimentos podemos reducir en su consumo para no afectar nuestro hígado. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer para ayudar en esta integralidad del humano a los creyentes.
pero como hemos aprendido tradicionalmente que el único válido, importante y, 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 y y que vale la pena atender es el Ruach, el espíritu, entonces por eso tradicionalmente siempre pensamos que si la iglesia que necesita una predicación, ya predicamos, ya está bien la iglesia, pero la iglesia son personas y las personas tienen otras necesidades, tienen otros conflictos, tienen otras crisis que resolver, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo la iglesia atiende a esos aspectos? Entonces, no es que uno sea más importante que otros, más bien lo importante es cuidar el balance de las tres cosas. Eso sí es lo importante, cuidar nosotros mismos, cada uno debe de cuidar el balance de esos tres elementos. El ruach, es decir, el contacto con Dios, aliméntate de Dios. ¿Cómo te alimentas de Dios? Pues a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de incluso también, porque Dios se muestra a veces en nuestros semejantes, de el trato que tienes con tus semejantes. Entonces, se tiene que cuidar todo. No es que una cosa sea más importante, en realidad lo importante es el balance que tenemos entre las tres cosas. Lo corpóreo, lo mental, lo psíquico y lo espiritual. Ese balance, cuidar ese balance y potenciar ese balance nos hace crecer de una mejor manera. Hermano Mario, Gracias, hermano. Sí. Eh, Me pareció muy interesante por ahí cuando nos hablaba del bazar, ¿no? Eh, de que por ahí nosotros a veces le damos mucha importancia a- al, al cuerpo, pero como que pensamos que es algo pasajero y en realidad no le damos tanta importancia, sino como que lo consideramos algo, por un lado, malo, ¿no? Como que es propenso a las enfermedades, a deteriorarse y finalmente a morir, ¿no? Y me pareció muy linda la parte donde nos explicó que también está la parte buena con la que podemos comunicarnos, confraternizar con las personas, ¿no es cierto? Tener esa relación con otras personas, ¿no? Y por ahí me gustó mucho algo que usted decía, que tenemos por ahí la obligación de ser plenos, ¿no? A veces nos olvidamos de eso, que como que pensamos que la felicidad en algún momento pasa a ser como algo poco espiritual, ¿no es cierto? Divertirse o estar alegres, como que a veces nos sentimos eh, un poco, no me viene la palabra ahora, como... eh, solemnes, muy solemnes. Sí, y nos sentimos mal por divertirnos a veces, ¿no es cierto? Cuando incluso, como usted nos daba el ejemplo, Jesús era una persona alegre, ¿no es cierto? Que se divertía. Y nosotros queremos por ahí ser, como usted dice, muy solemnes y dejar de lado eso, ¿no? Entonces, está muy lindo darnos cuenta de que hay esa por ahí que son distintas, ¿no? Ver que el cuerpo por ahí se deteriora, que vamos a morir, que todos sabemos que vamos a morir, pero también saber que podemos ser, mientras vivimos, debemos y podemos ser personas que disfruten de la vida y ser plenos, ¿no es cierto? Así es, justamente así es, hermano Mario. Descuidamos esta parte porque también ese es otro aspecto de la tradición que hemos heredado, que disfrutar algo está mal, como que el cristiano tiene que estar más, tiene que ser más propenso a sufrir que a disfrutar. Y eso no es la enseñanza bíblica, por supuesto.
pertenece a una tradición que hemos aprendido, pero no es la enseñanza bíblica. Y aún el propio Jesús, estoy recordando por lo que usted acaba de enseñar, que incluso a él lo acusaban y le decían, este comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque pudieron darse cuenta que ¿quién se junta con los... Si vives, digo, para contextualizar un poco el ambiente en el que se movió Jesús, si vives en un ambiente donde la santidad es impuesta por los fariseos y donde los fariseos te dicen cómo ser santo, pues ora en las esquinas, ayuna muchas veces, no disfrutes de la vida, evita cualquier disfrute o goce o placer. Entonces, si tienes una santidad que se promueve desde esa óptica, desde esa práctica, y después lo contrastas con Jesús, un Jesús, ¿quién se junta desde esa visión de los fariseos y los escribas? ¿Quién se quiere juntar con los publicanos, con los pecadores? Pues nadie. Entonces ellos permanecen aislados, permanecen como personas rechazadas. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús está con ellos, convive con ellos, comparte con ellos, y por eso le dicen comilón, bebedor y amigo de publicanos y pecadores. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? A veces, ¿cómo nos relacionamos con las personas? Nos relacionamos casi siempre a través de objetos. Queremos demostrarle un cierto afecto a alguien, le regalamos algo. Una prenda, algún accesorio, etcétera. Y nosotros ya nos vinculamos con esa persona, pero a través del objeto. ¿Por qué no nos vinculamos a través de la persona? O sea, nuestra persona, por eso es que Jesús lo que hizo fue eso, vino a dar su persona en rescate por muchos. Y por eso fue amigo, por eso cultivó las buenas relaciones, la amistad. Era muy amigo de Lázaro, de Marta y de María. Pasaba con frecuencia en sus recorridos, a veces él y sus discípulos pasaban a descansar en casa de ellos y ahí estaban con ellos compartiendo, conviviendo, etcétera. Esta parte yo siento que sí la hemos descuidado los cristianos o la descuidamos, porque como dice efectivamente nuestro hermano Mario, es hasta disfrutar algo, como así hemos sido enseñados, hasta nos sentimos mal, pero debiera ser lo contrario. Debiera ser lo contrario y incluso la misma iglesia fomentar momentos de intercambio personal, no de objetos, no, de cómo estás, cómo te fue esta semana, hay algo que te preocupe. Eh, Muchas veces conocemos a los hermanos de nombre, los saludamos con gusto y todo eso, pero no sabemos qué preocupaciones tienen, no sabemos cuáles son sus hobbies, no sabemos cuáles son sus miedos, no sabemos para qué habilidades tienen, no sabemos sus limitaciones. O sea, no hay este intercambio de realmente personal y tampoco hay ese goce de la vida, incluso uno mismo, ¿no? Uno mismo, acá en México decimos apapacharme yo mismo, es decir, darme este afecto yo mismo no sé, de alguna manera, quizá comer algo que tengo mucho antojo, cocinar algo que tengo mucho antojo de comer y de compartir con alguien más. Y todos estos aspectos de lo cotidiano que son muy sencillos, son los que realmente van alimentando nuestras relaciones. Y no es lo mismo comer solo que comer acompañado. Por eso, en los momentos, Jesús nunca encontramos ocasiones en que Él oró a solas. Sí, muchas veces oró a solas, porque Él tenía una misión y porque tenía
que estar alimentando esa relación con su Padre. Pero el Jesús que come, no vemos a un Jesús nunca, a un Jesús que coma solo. Siempre está acompañado y de hecho Él disfruta estar acompañado. Y bueno, hay muchas cosas que el Señor hace, pero que tampoco las enfatizamos. Enfatizamos solo aspectos de su vida, pero no toda su vida. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender a hacer también. Entonces, muchas gracias, hermano Mario, porque sí, esta parte también necesitamos eh, cuidarla más, fomentarla más y entenderla mejor. Muy bien. Bueno, pues si no hay otro comentario, otra pregunta, vamos a seguir adelante. Dice, los principales conceptos bíblicos que se utilizan para describir la realidad humana, seguimos en ese renglón, dice, a modo de paréntesis, en Primera de Tesalonicenses 5:23 tenemos un ejemplo de la visión antropológica cristiana. Como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, y que el Dios de la paz los santifique plenamente para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, ruaj, alma, nefesh y cuerpo, basar, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense el mandato cristiano. Y para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser. ¿Cuál? En el ruaj, en el nefesh y en el basar. Pero volvemos a hacer la pregunta, ¿cómo nos conservaríamos irreprochables en el basar? Cuidando la nutrición, cuidando el cuerpo, haciendo ejercicio, que quizá nos enfermemos, sí, pero con un cuerpo sano, la enfermedad no hace los mismos estragos, el mismo efecto que en un cuerpo que no se cuida. Y también las enfermedades no causan el mismo impacto que en alguien que procura mantenerse siempre sano. Entonces, cómo nos conservaríamos siendo irreprochables en cuanto al basar, en cuanto al cuidado de nuestro cuerpo? ¿Cómo nos conservaríamos irreprochables en cuanto al alma, al nefesh? Estamos creciendo, aprendemos cosas nuevas, obviamente cosas positivas, cosas que alimenten nuestro crecimiento mental. Escuchamos buenas cosas, nos alimentamos, todo lo que nosotros vemos y escuchamos nos alimenta para bien o para mal. No podemos cerrar los ojos, no podemos tapar nuestros oídos. Estamos bombardeados por muchísimas cosas. Es inevitable. Pero ¿cómo? Pero también podemos elegir. ¿Cómo ver y oír aquellas cosas que también nos alimentan? Y digo que también nos alimentan porque a veces cerramos. Y yo he escuchado mucho decir, hermano, es que yo no escucho música que no sea cristiana. Yo no veo películas, no veo programas que no sean cristianos. Bueno, es también irse al extremo. O sea, decía el apóstol Pablo, escudriñadlo todo y retened lo bueno. También mentalmente nuestra psique nos indica cuando algo nos está dando paz, cuando algo nos está alegrando positivamente, cuando algo está generando en nosotros armonía, alegría, todo eso. Y entonces, ¿cómo conservaríamos irreprochable también esta parte del humano, es decir, lo mental, la psique? Bueno,
también elige cosas saludables para tus oídos, para tu mente, para tus ojos. Bueno, todo, la cosa es que aquí en Primera a Tesalonicenses 5:23 es muy claro que Dios está preocupado por todo nuestro ser. Y todo nuestro ser debemos atenderlo. Imagínense qué clase de pastoral y qué clase de impacto positivo generaríamos en los creyentes cuando el cuidado es un cuidado integral, un cuidado que va dirigido a toda la persona, a su corporeidad, a lo mental y a lo espiritual. Yo creo que podríamos generar muchas actividades en la iglesia que generen este crecimiento integral, actividades que vayan dirigidas al cuidado de lo corpóreo, que vayan dirigidas al cuidado de la psique, de lo mental. Muchas veces aquí en México la cuestión de la pandemia trajo muchas cuestiones de ansiedad, de estrés. Bueno, ¿cómo ayudas a los hermanos en ese sentido también? Hay que hacerlo. Y en lo espiritual lo hemos cerrado solamente a sermones y cantos, sermones y cantos, sermones y cantos. ¿A qué vas a la iglesia? Sermones y cantos, sermones y cantos. Es que no hay otra cosa que alimente también lo espiritual. O sea, hay que buscar. Y cuando uno empieza a ser creativo en todos estos aspectos, entonces créanme, los beneficios aumentan. Y creo que esto lo tendríamos que hacer, estamos obligados a hacerlo. Dice, lo cual no es que presente una visión tripartita, tres. Aquí ya no podríamos seguir haciendo qué es lo más importante. No, todo es importante. Y entonces la pregunta es, ¿cómo cuidas cada cosa? ¿Cómo cuidas cada aspecto? Sino que simplemente constituye un recurso literario propio del pensamiento semita o hebreo, donde también la descripción exhaustiva sirve para sintetizar espíritu, alma y cuerpo, pero todo es una síntesis de la persona. La persona es eso, la persona es espíritu, es alma y es cuerpo. Y en este caso las distintas dimensiones o las tres dimensiones que componen al ser humano en realidad son un todo y lo constituyen o nos constituyen como una unidad indivisible. Somos un todo y ese todo hay que cuidarlo. No solo lo espiritual, pero también lo corpóreo y lo mental, lo psíquico. Entonces hay que cuidar todo. Y eso es lo que nos va a dar un crecimiento más consistente, más pleno, más sólido. Muy bien. Vamos a entrar a esta parte, hermanos, porque esta parte es muy importante, la cuestión del pecado. Había yo mencionado que el pecado es un tema que va evolucionando, evoluciona quizá aceleradamente en el periodo intertestamental, se le llama periodo intertestamental, aquel periodo entre los últimos documentos del Antiguo Testamento y los primeros documentos del Nuevo Testamento. En ese espacio de tiempo que hay, que más o menos son aproximadamente unos 2 siglos, ese es lo que se conoce como el periodo intertestamental, el periodo entre los dos testamentos. Entonces, en ese periodo intertestamental se aceleró esta evolución del pecado y lo pecaminoso. Dice, un punto de vista tradicional es que la imagen original de Dios en el hombre se vio afectada por la caída.
y que la entrada del pecado en el mundo impactó gravemente a la raza humana. Así entonces, la caída y la entrada del pecado en el mundo alteraron la naturaleza original del hombre, y sobre esta consideración existen dos posturas principales. Pero antes de que vayamos a ver esas dos posturas, quisiera interactuar un poquito con ustedes acerca del asunto o del tópico del tema del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo hemos aprendido nosotros qué es el pecado? Y nosotros mismos, ¿cómo conceptualizamos el pecado? Esta es una pregunta abierta. Quien por favor quiera participar, adelante. Esto nos va a ayudar un poquito a meternos en el tema, en este tema. No, uno de los aspectos de la antropología que no podemos dejar de ver es por su en el ser humano. Eh, Teológicamente, desde la antigüedad se ha hablado de la naturaleza humana como una naturaleza corrompida. Y al hablar de esta naturaleza corrompida, se está haciendo referencia a esta pecaminosidad que hay en el ser humano. Pero todo esto es muy interesante porque muchos de los aspectos que actualmente tenemos nosotros en relación a ese tema, igualmente son aspectos hasta cierto punto heredados. Hermana Amanda, adelante. Bueno, digamos que la concepción de pecado que desde pequeñito le inculcaron a uno y pues eso, digamos, lo vamos como ya no perfeccionando el concepto, sino ya como asimilándolo más a medida de que vamos creciendo, es como hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Y hacer ese algo que nos va a traer culpa, que nos va a traer como esa, ese contristar contra nuestro espíritu, es también pues alejarnos de Dios, ¿no? O sea, es como esa separación, o sea, si cometemos esa transgresión, puede decirse, es como alejarnos de Dios. Eso es lo que, pues, digamos, el concepto que tengo de pecado. Sí, correcto. Muchas gracias, hermana Amanda. De hecho, usted está en perfecta sincronía con lo que dice nuestro punto de fe respecto al pecado, que el pecado básicamente es la transgresión de la ley, la transgresión de un mandamiento. Muy bien. Hermana Esmeralda. Bendecido día para todos. Pues igual que mi compañera lo menciona, es algo que aprendemos desde pequeños y que nuestros padres nos hacen observar, ¿no? Que todo lo que es pecado es desobediencia y es estar en contra de Dios. Eh, el incluso hacer sentir mal a Dios con nuestras acciones es una forma, ¿no? De que nuestros papás nos expresaban, ¿no? Que nuestro Señor, nuestro Dios se pondría triste si yo desobedecía, si hacía algo que ofendiera a Dios con mis actos, con mi pensamiento incluso. Y pues eso es lo que nos venden, ¿no? Nuestros padres como niños, y que a través de nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra madurez, pues vamos alcanzando a entender las dimensiones del pecado y que pues la mayoría trae consecuencias. Claro, sí, 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 naturalmente, todo pecado, toda acción pecaminosa trae sus consecuencias y lo tenemos ahí, lo que se conoce como el primer pecado, ¿no? De la primera transgresión de Adán y Eva, que transgreden el mandamiento divino y obviamente viene una consecuencia, ¿no? Son echados del huerto del Edén y se generan toda una serie de circunstancias negativas. Entonces, efectivamente, hay un elemento, tanto
estuvo presente en la explicación de mi hermana Amanda y también de mi hermana Esmeralda, hay un elemento que el pecado siempre necesita una referencia de transgresión, que puede ser un mandamiento, puede ser una ordenanza, una indicación que nos dan nuestros padres, etcétera. Pero el pecado siempre necesita una referencia y cuando esa referencia es violada, es transgredida, es ignorada, entonces surge la culpa y surge todo esto, ¿no? Y las consecuencias. Estoy pensando por ejemplo, en una ciudad con... ¿qué necesitan las ciudades para que los vehículos puedan circular pacíficamente o ordenadamente en una ciudad? ¿Qué se necesitan? Semáforo. Ok, Sí. semáforos, correcto. Imaginen una ciudad grande sin semáforos. Señalización también se necesita. Claro, y ajá, aparte de los semáforos, una cosa que acompaña también es la señalización. Los indicadores de qué velocidad, si uno puede, si vueltas prohibidas o vueltas permitidas, todo eso también es importante, no estacionarse, este, en fin. Pero, a ver, la primera vez que acá es habitual que en todas las ciudades más o menos grandes cuenten con semáforos, es algo habitual. Pero les voy a hablar de hace mucho tiempo, ahora ya cambió, pero acá tenemos una ciudad que es un paso, pues es un paso fronterizo con Estados Unidos, pero es una ciudad que se llama Ciudad Juárez, está en el estado de Chihuahua. A lo mejor ustedes han escuchado de esa ciudad. Ciudad Juárez hace, no sé, unos 28, 30 años, no tenía semáforos y tampoco había tanto tráfico. Entonces, Ciudad Juárez, la mecánica era que en un cruce, todos los vehículos que llegaban a ese cruce, todos, sin excepción, estaban obligados a detenerse. Y entonces, ¿quién iba a pasar primero el cruce? Iba a pasar primero el cruce el vehículo que había llegado primero a ese cruce. Entonces, todos se detenían y el que tomaba ventaja era el que había llegado. Y así el segundo, el tercero y en ese orden. Y en aquella época yo decía, bueno, pues la gente aquí tiene la educación que no necesita el semáforo. No necesita el semáforo para saber lo que tiene que hacer. Ahora, tomando ese ejemplo, yo les preguntaría, si no tuviéramos mandamientos, ¿sabríamos qué hacer? Porque el mandamiento dice, no mates, pero yo no mato porque el mandamiento me lo dice o porque mi conciencia me dice que no debo de matar. El mandamiento dice, no robes. Yo no robo porque el mandamiento me lo dice o porque mi conciencia me dice que, oye, no robes, no es tuyo. Entonces, ¿qué es el pecado? Necesito referencias o yo mismo puedo actuar. Mi conciencia me puede decir, oye, pues si no necesitas que el mandamiento te diga no mates, oye, pues eso, ¿quién lo quiere hacer? ¿Por qué vas a causar daño a una persona? ¿O por qué vas a tomar sus pertenencias? ¿O por qué vas a tomar mandamientos? ¿Qué qué es la naturaleza pecaminosa? Les estoy cambiando la pregunta. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Desde el contexto de la teología, la naturaleza pecaminosa es aquella tendencia natural que tenemos los seres humanos para dirigirnos hacia el pecado. Somos irremediablemente tendientes, sujetos dirigidos constantemente hacia el pecado. Digo,
el mal existe, las transgresiones existen y por eso el mundo actualmente está como está. Hay asesinatos, hay robos, hay toda una serie de cosas tan feas que hace falta una legislación, hace falta los semáforos morales para que la gente se porte bien. O sea, aunque mi conciencia me diría en primera instancia, no mates, no robes, hace falta un semáforo, una legislación que diga, si tú robas, te va a suceder esto. Si tú matas, te va a suceder esto. Y existen penales, existen reclusorios, cárceles, donde está recluida esa gente que ha violado, transgredido, las normas sociales. Pero en el ámbito religioso necesitamos también los mandamientos, si no, no somos capaces de portarnos bien. Hermana Esmeralda. Hermano, con el ejemplo que usted ponía, bueno, yo iba a agregar que hacía falta el conocimiento de un sistema de tránsito para poder conocer, ¿no? Cuáles son mis faltas a, si yo ando circulando, ¿no? Y bueno, ahora con lo que usted dice, pues es exactamente el conocimiento sí, de los mandamientos. Analizaba yo el punto que usted ahorita venía mencionando, a quienes somos madres cuando tenemos hijos pequeños o nosotros mismos cuando fuimos pequeños, pues a quien no fue o se le hizo fácil ir a la tiendita con el primo, el amigo, el vecino, y pues el vecino agarró algo de la tienda y pues uno también a lo mejor se le hizo fácil de tomar las cosas y llevárselas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno llegaba a casa? Bueno, pues nuestra madre nos explicaba que no se toman las cosas sin haberlas pagado o sin haberlas pedido, porque entonces incurriríamos en una falta, ¿no? Y que esta falta pues nos iba a traer consecuencias y esta falta pues, se le llamaba robo. Entonces, Correcto. muchas veces sí es importante conocer, ¿no? En el ejemplo que usted ponía, yo iba a decir, pues conocer el sistema de tránsito, porque muchas veces de las faltas que se cometen manejando es porque desconocen el sistema de tránsito, ¿no? Y también muchas veces nos pasa a nosotros o a nuestros hijos o a nuestros adolescentes que no se les habla de lo que son las faltas, las consecuencias y por naturaleza lo hacen. El robar, venía al recuerdo, en alguna ocasión usted decía, nadie quiere matar, pero yo tengo así muy vaga el recuerdo de un vecino cuando yo era chiquilla que mataba a los gatos y los mataba así, con una simpleza y le divertía al chiquillo, o sea, él de por sí traía eso de hacerlo. Yo jamás en la vida lo he hecho a su corta edad, que tendría a lo mejor unos 6 7 años, mataba a los gatos con una simpleza y le divertía, pero también no hubo alguien que le corrigiera que estas acciones no eran sanas y que le iban a traer consecuencias a la larga, ¿no? Porque pues si él normalizaba el matar a un animal, pues quizá más adelante en su adultez podría matar a una persona sin problema alguno. Claro. Sí, digo, son casos, muy, pues que llaman mucho la atención y el tema de la maldad, desde el punto de vista psicológico también se ha estudiado mucho, cómo es que aprendemos la maldad, hay una genética de la maldad, los asesinos seriales, por ejemplo, ya traen en su genética esa cuestión. Son estudios que también se han llevado o que se están llevando a cabo en investigación, pero algo que quiero tomar de lo que usted mencionó fue la palabra, el concepto de ignorancia. Desde el punto de vista psicológico, el pecado sería ignorancia. En la medida que los seres humanos ignoramos muchas cosas, pues somos candidatos para pecado, pero en la medida que esta ignorancia se va quitando y vamos madurando, vamos creciendo,
Entonces el pecado queda eliminado. Entonces el pecado bajo esta perspectiva básicamente es ignorancia o sería ignorancia. Hermano Mario. Sí, por ahí, de la mano de lo que iban diciendo, eh, me parece sí muy importante que existan los mandamientos, existan las leyes, ¿no? Eh, por ahí, como decían, a veces lo hacemos por ignorancia o por no saber una ley, la transgredimos, ¿no? Pero a veces, incluso sabiéndola, ¿no es cierto? Nosotros terminamos pecando, seguimos siendo pecadores y sabemos que es pecado y igualmente lo hacemos. Incluso lo digo por experiencia, eh, con el tema de los semáforos, ¿no? A veces venimos por una calle a la noche y vemos que el semáforo está en rojo por ahí y del otro lado, o en la otra calle, vemos que no hay ni un auto y bueno, pasamos porque no viene nadie, ¿no? No pasa nada. Y estamos transgrediendo esa ley, ¿no es cierto?, de tránsito, aunque venga o no venga nadie, el semáforo está, cuando está en rojo tenés que parar. Lo mismo creo que pasa con nosotros también con respecto al pecado. A veces sabemos que el semáforo está en rojo y decimos, ah, yo me paso porque nadie me ve, o igual me atrevo y paso. Entonces, creo que es muy importante tener las leyes, ¿no es cierto?, y los mandamientos que nos digan parar o seguir, ¿no es cierto? Ok, sí, sí, efectivamente siempre hacen falta referencias, pero el tema sigue siendo muy interesante porque estoy pensando, para poder seguir poniendo ejemplos cotidianos, estoy pensando en un grupo de niños. Si usted tiene un grupo de niños, por ejemplo, en la iglesia, y en la iglesia, en el saloncito de infantes de niños, pues suelen haber muchas cosas, ¿no? Pero si usted llama la atención de ellos diciéndoles, esto que voy a no toque nadie, ¿qué es lo que va a suceder? Lo van a tocar Lo van a tocar, inmediatamente. lo van Sí, a tocar porque usted, a lo mejor si usted pone ahí el objeto y no hubiera dicho nada, ni genera interés, ni genera curiosidad, ni genera nada. Y a lo mejor pasa todo el tiempo y nadie toca el objeto. Pero en el momento que se dice esto de aquí no lo toque nadie, usted ya enfocó la atención de todo el grupo hacia ese objeto y generó curiosidad, generó ahí, no sé, pues sí. Y entonces seguramente, tarde que temprano, si no todos, tarde que temprano, alguien lo va a tocar, seguramente. Esto es muy interesante porque la cuestión de toda evolución social siempre ha necesitado de normas. Siempre hay una normatividad que es la que regula la convivencia social, siempre. Incluso en una familia, en una pareja, siempre tienden, y no porque se sienten, a ver, vamos a generar nuestros mandamientos familiares o nuestros mandamientos de pareja, no, pero vamos aprendiendo qué cosas disgustan a nuestra pareja o qué cosas le gustan, o vamos poniendo reglas familiares sobre vas a atender tu cama o vas a levantar tus cosas o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, las normas son necesarias para la convivencia social. Entonces, son necesarias. Ahora, todo esto, toda esta realidad sobre la cuestión de las normas y todo, nos acerca un poco a esta cuestión de el concepto de pecado. El pecado y por qué necesitamos los seres humanos normas que nos regulen. O sea, si necesitamos normas que nos regulen, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué hay en nosotros? O sea, ¿qué hay en mí que necesito una norma que me regule? Entonces, una cuestión reflexiva, teológica sobre la naturaleza humana
es que en el ser humano hay pecado. ¿Y qué eso qué significa? Hay pecado en el ser humano y ese pecado que hay en el ser humano lo lleva constantemente, y ya lo hemos dicho, o a separarse de Dios, o a dañar a su prójimo o a afectarse a sí mismo. Entonces, el pecado se vuelve una cuestión, ya en este caso del terreno teológico, del terreno bíblico teológico, se vuelve un tema necesario de reflexionar y de ver, porque entonces, si hablamos de salvación, ¿en qué consiste la salvación aplicada a un humano pecador, a un Jesús Trejo que tiene pecado en sí mismo? Entonces, ¿qué efecto va a tener la salvación? ¿O cómo se va a salvar? ¿De qué manera se lo va a salvar a ese ser humano Jesús Trejo en quien habita el pecado? Entonces, toda esa cuestión es el terreno para poder, en este caso, reflexionar sobre la naturaleza humana. Muy bien, pero solamente me da tiempo, ya por el horario, solamente me da tiempo de citar estas posturas. Tenemos dos posturas. Estas posturas, tanto la postura arminiana de Jacobo Arminio, se le llama así porque el proponente era Jacobo Arminio, un teólogo holandés, la otra postura es de Juan Calvino, por eso se le conoce como la postura calvinista, un teólogo francés, y ellos tenían estamos hablando del siglo XVI, ya para nuestro tiempo, cinco siglos, ¿no? Entonces, ellos tenían su postura con respecto al ser humano y su naturaleza pecaminosa, pero no fueron los primeros. No fueron los primeros porque en el caso de Jacobo Arminio, su postura se identifica con una que está mucho más atrás en el siglo segundo, y la de Jacobo y la de Juan Calvino se identifica con una postura del siglo tercero. Entonces, vamos a hacer esta interacción para poder tener un acercamiento lo más posible a qué es la naturaleza humana en cuanto al pecado, y hemos contemplado la naturaleza humana en cuanto a esa dimensión que tiene que cuidarse, el basar, el nefesh y el ruach. Pero ahora este es otro aspecto de la antropología bíblica en donde nos toca considerar qué función y qué es el pecado en relación a la naturaleza humana. Entonces, solamente voy a dar lectura ya por cuestión de tiempo y vamos a investigar. Les voy a dejar una investigación muy sencilla para la próxima semana. Pero primero, antes de pasar eso, déjenme leer esto. Dice postura arminiana. ¿Qué dice la postura arminiana? Dice que la naturaleza original del ser humano sí se vio afectada. Cuando dice que sí se vio afectada, es porque esta postura está partiendo de que el ser humano fue creado bueno, originalmente fue creado bueno, pero el pecado que Ahí originalmente había sido creada buena. Dice, dice postura arminiana, dice la postura, vuelvo a leer, la postura de la naturaleza original del ser humano sí se ve afectada, aunque no totalmente, solo parcialmente, quedando sus capacidades intelectuales y morales disminuidas, pero no anuladas, pero funcionalmente o trabajando, operando, siendo funcionables de manera aceptable todavía. La otra postura es la postura de Juan Calvino, y dice que la afectación de la caída fue total. O sea, la afectación del pecado en aquel ser humano creado bueno no fue parcial,
como indicaba Jacobo Arminio, sino que fue total, absoluta, completa. Fue total, y debido a ello quedó destruida en el hombre la imagen de Dios. Entonces, para Juan Calvino, la imagen de Dios se destruyó por el pecado. Para Jacobo Arminio, la imagen de Dios se afectó, pero parcialmente. Dice, y con ello perdió su capacidad para buscar a Dios, según Juan Calvino, al verse destruida la imagen de Dios en el ser humano a causa del pecado, el ser humano pierde su capacidad para buscar a Dios y para poder hacer el bien. Entonces, de ahí que en la postura de Juan Calvino, por eso los humanos hacemos de continuo el mal, porque la imagen de Dios quedó destruida totalmente y ahora hemos heredado una naturaleza que solo nos dirige continuamente hacia lo malo. ¿Cuál es la tarea para ustedes? Es una tarea muy pequeñita. Igual la pueden escribir o igual la podemos comentar aquí en la sesión del próximo miércoles, pero la tarea es muy, muy sencilla. Ustedes van a determinar, hoy les voy a pasar las diapositivas, aunque todavía nos falta este material por cubrir, pero lo vamos a hacer la próxima sesión, el próximo miércoles. Pero hoy les voy a pasar las diapositivas para que ustedes las tengan. Entonces, la pequeña tarea que quiero que ustedes hagan, queridos hermanos, hermanas, es así como que jugando. ¿Quién tiene la razón? ¿Tiene la razón Jacobo Arminio al decir que la naturaleza se vio afectada solo parcialmente? ¿O que realmente, según la postura de Juan Calvino, la imagen de Dios sí se destruyó completamente? Entonces son dos posturas y para alimentar un poquito su reflexión les quiero plantear algo. Todos conocemos personas que sin ser religiosas son personas moralmente buenas, son personas que no causan mal a nadie, que no viven por ahí, no van caminando por ahí viendo a quién afectan, a quién causan daño, no para nada, son personas buenas, pero no son religiosas. ¿Por qué son personas buenas? Si no tienen un marco religioso que les indique lo que tienen que hacer. Son personas porque su conciencia les dicta qué es lo que es hacer lo correcto y lo hacen. Pero también ejemplos donde hay personas como este ejemplo cruel del niño que mataba gatos, pero sí, hay personas que literalmente se levantan cada mañana pensando a quién van a afectar, qué se van a robar, qué drogas van a vender, a quién van a secuestrar. O sea, hay gente mala. O sea, sí las hay. Ahora, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Tiene la razón Jacobo Arminio o tiene la razón Juan Calvino? Esa es la pequeña tarea. Ustedes van a hacer en una media hojita o su propia reflexión de quién tiene la razón. ¿Sí? ¿Queda claro, hermanos? Muy bien, Sí, hermano. muy bien. Bueno, esa pequeña tarea entonces queda para el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles con el favor de Dios. Eh, Hermano Mario, ¿le puedo pedir de favor si nos despide en oración? Sí, vamos a hablar, hermano. Señor, te damos gracias en primer lugar por esta oportunidad de seguir aprendiendo más sobre ti, Señor. Te damos gracias porque tú nos sigues dando herramientas para que nosotros seamos mejores cristianos y mejores siervos tuyos, Señor. Te pido en especial que tú bendigas a nuestro profesor, Señor, que tú le sigas dando ese entendimiento y esa posibilidad de seguir enseñándonos a nosotros. También te pido por cada uno de los presentes,
por cada uno de mis compañeros que estamos aquí, que nos bendigas, que abras nuestro corazón, nuestra mente para que sigamos aprendiendo más de ti. También así te pido por los alumnos que van a estar viendo la clase grabada, Señor. En este momento te doy gracias por todo esto y te pido que nos sigas ayudando en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.